Buenas tardes amigos, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un gusto saludarles como cada tarde para revisar el panorama político nacional, siempre desde diferentes aristas y que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de hechos y de acontecimientos y además participar en este espacio con sus comentarios y preguntas para nuestros invitados. @argumentosgb en Instagram es mi cuenta y @rosa_periodista, las cuentas en las que nos pueden escribir. Vamos a empezar de inmediato revisando la información antes de entrar a nuestro segmento de análisis con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a revisar las últimas declaraciones dadas en los últimos momentos sobre el tema del día a desarrollar en el programa de hoy, el diálogo en la Asamblea Nacional. ¿Qué temas están en esa agenda de diálogo? ¿Por qué algunos sectores de la oposición lo han rechazado y por qué otros insisten en que es la vía para avanzar? Bueno, sobre ese tema estaremos conversando y vamos a escuchar de inmediato la opinión del diputado Timoteo Zambrano, más temprano en el programa Primera Página, entrevistado por Carlos Peñalosa. Allí expresó su opinión sobre este proceso de diálogo y por qué cree que es necesario. El diálogo es inherente a la democracia, al sistema de partidos, al bicameral, a lo que tú quieras. El diálogo es parte de la vida propia del ecosistema político. Lo que tú no resuelvas con el diálogo, ¿cómo lo vas a resolver? Vas a recurrir a la violencia. Es que puede haber diálogo cuantas veces exista la situación para que lo haya. Si vas a discutir una ley, tienes que tener diálogo con los distintos sectores y fracciones políticas en un parlamento. Y tú vas resolviendo temas para generarle confianza a la gente que en ese diálogo sí se pueden resolver problemas. Nosotros, a más conflicto, a más crisis, más diálogo. Por otro lado, Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político, indicó por qué es necesario un diálogo entre el gobierno y todas las partes de la oposición, más allá de este que se está desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Indicó que es necesario tender puentes a nivel nacional, un gran diálogo inclusivo. Escuchemos. Tanto gobierno como oposición están ahorita viviendo lo que yo llamo una tensa calma, delimitada por dos fechas claras. El 28 de julio, que fue la elección con los resultados que, como sabemos, están disputándose entre ambos, y el 10 de enero, que será el día en el que lo más probable es que Nicolás Maduro vaya y seguramente como presidente nuevamente de Venezuela. En estos momentos esta tensa calma se debe a que la situación política no pareciera ser de un país que se encuentra en una disputa política, sino más bien se siente una cierta calma que en estos momentos estamos viviendo en Venezuela, ahondada aún más por el adelanto de la Navidad, por la situación económica que vemos como el bolívar cada día vuelve a alzar, que por un tiempo estuvo estabilizado alrededor de 35, 37, pero ya nuevamente se dispararon tanto el oficial como el paralelo, y en estos momentos el venezolano no tiene como prioridad el tema político. El gobierno sabe que tiene que tender puentes con la oposición, porque son la única llave que ellos tienen a por lo menos alcanzar un sentido de legitimidad. ¿Por qué? Porque la oposición en estos momentos es la que está llevándole a la comunidad internacional el relato de ilegitimidad del próximo nuevo mandato de Nicolás Maduro. Entonces, no digo que tienen que llegar a un acuerdo, aunque esa sería la única solución real para un conflicto en Venezuela, pero sí tienen que tender puentes reales, con opciones reales que llamen la atención de la oposición, para por lo menos poder decirle a la comunidad internacional que se tuvo la intención de acercarse y que fue, por ejemplo, la oposición que no se quiso acercar. Y la oposición lo que tiene que hacer en estos momentos es, por su parte, buscar nuevamente motivar al venezolano. Entonces es saber involucrarlos en la política nacional. Bueno, antes de seguir revisando y escuchando argumentos con otras posiciones de diferentes visiones, politólogos, consultores políticos, incluso diputados, vamos a empezar con el análisis. De inmediato les presento a mi invitado de esta tarde, el diputado Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, y también él es el presidente de la Mesa Legislativa de la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes sobre estos procesos electorales dentro de la Asamblea Nacional. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Bueno, y contentísimo de estar con ustedes. Gracias a usted por venir. Teníamos en la intro dos visiones, ¿no? Por un lado, el diputado Timoteo Zambrano, pues conversando sobre estas leyes que se debaten dentro de la Asamblea Nacional para avanzar con una agenda, decía
Timoteo Zambrano, que es necesario avanzar, que no nos podemos quedar estancados y que el diálogo es necesario y que no hay otra forma de seguir con la agenda política de nuestro país que no sea a través del diálogo. Entre tanto, hay otras posiciones. Por ejemplo, desde la plataforma unitaria han dicho que se necesita un verdadero diálogo incluyente más allá de lo que se está realizando dentro de la Asamblea Nacional. Y escuchábamos allí al consultor político Andrés Ignacio Silva, que nos hablaba de la necesidad de que no solo la oposición que está representada dentro de la Asamblea Nacional, sino también la plataforma unitaria, sentaran un diálogo en conjunto, todos los sectores de la vida política de nuestro país, para poder avanzar, sobre todo después de lo sucedido el 28 de julio. Bueno, ha señalado dos verdades que no son excluyentes. La primera, la de Timoteo, en cuanto a que es necesario, indispensable, el diálogo y que mientras más conflicto, más diálogo. Y la segunda verdad es la del consultor. El diálogo no puede limitarse a dos sectores en particular. Claro. Tiene que ser lo más amplio posible e incluir a todos los sectores de la sociedad venezolana, que por cierto debe ir más allá de las organizaciones políticas partidistas. No solamente pueden dialogar los políticos, los dirigentes políticos. Aquí hay un país mucho más allá de las organizaciones partidarias, que hay que incluir a los empresarios, a los trabajadores, a los académicos, a los universitarios, a los jóvenes, a las iglesias, en los diálogos que se adelanten. Hoy estamos empeñados en adelantar la adecuación de las leyes electorales y el diálogo se ha referido en una primera etapa a actores políticos, pero ya desde hace unos días atrás convenimos en extender ese diálogo a otros sectores de la sociedad venezolana. En las próximas horas anunciaremos el calendario de consulta e incluso de visitas a los estados y a los municipios, porque hasta ese nivel queremos llegar, hasta esas instancias regionales y municipales. Bueno, es interesante, ¿no?, su punto de vista. Como menciona, trabajar en un programa no quita que exista otra realidad y otra necesidad de un gran diálogo nacional. Y es que muchas personas pues, se preguntan también en qué sentido este diálogo que se desarrolla dentro de la Asamblea Nacional podría desentrabar los problemas que hoy tiene nuestro país, y apuntan que antes de ir a ese debate de leyes electorales, lo ideal es pues, resolver ese conflicto del 28 de julio. Nos decía, por ejemplo, ayer Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, que él percibe que lo que ocurrió el 28 de julio será un tema que quedará para la historia y para el debate, pero que la agenda política sigue y que pues no se va a llegar a un acuerdo entre oposición y gobierno respecto a lo ocurrido el 28 de julio. La vida continúa, Rosa. Han pasado ya cerca de 3 meses, pronto lo cumplirán, de las elecciones presidenciales. Y hay realidades que nadie, absolutamente nadie, puede discutir. Lo cierto es que hoy continúa, insisto, la vida política, la vida económica, la vida social. Y si vamos un poco más allá, nos percatamos de que la gran mayoría de la población está pendiente de cuestiones distintas a lo electoral. Lo electoral pareciera que interesa a los políticos, que interesa a los influencers, que interesa a ustedes, los periodistas, pero el común está pendiente de su día a día, de qué hacer con los escasísimos ingresos que recibe, de cómo van a hacer sus aguinaldos, cómo se los van a calcular, qué van a hacer en esta Navidad que fue decretada. Por eso también se preguntan, ¿y por qué ese diálogo en la Asamblea Nacional no empezó con estos temas económicos y sociales o están incluidos? Tenemos que ir a una pausa, diputado Luis Eduardo, pero al regreso seguiremos abordando este y otros temas y también seguiremos escuchando otros argumentos y diferentes visiones sobre el tema político nacional. Ya volvemos.